Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al posgrado de Lingüística de la UNAM pues, por promover este tipo de escenarios para el debate, para el diálogo y sobre todo para pensar un poco esa escisión que existe entre la academia y la transformación de las prácticas, entre la teoría y esa realidad concreta con la que estamos comprometidos también a modificar, ¿no? En segundo lugar, quiero señalar un aspecto que me parece importante y es el marco en el que emerge esta ponencia y esta producción investigativa que digamos que está en uno de sus inicios, ¿no? En una etapa inicial, y es un contexto nacional que, como muchos saben, Colombia se encuentra en este momento en la construcción de unos diálogos de paz en La Habana después de un conflicto de mucho más de 50 años, aunque dicen que de 50 años, pero más que pensar en el cese del fuego, el combate, es pensar también en la construcción de una cultura de paz. Y pensar esa categoría cultura de paz ya implica muchas cosas. Implicaría decir que nos precede una cultura de la violencia. Y al pensar la violencia en términos de cultura, vamos más allá de lo físico, vamos más allá de las agresiones o del conflicto armado que hay entre dos bandos. Pensar la cultura de la violencia es pensar todo un constructo simbólico que nos caracteriza y que determina nuestras formas de ver, de pensar y de actuar en la sociedad. En ese sentido, y pensando las diversas formas de violencia simbólica que muchas veces pasan inadvertidas en nuestra cotidianidad, me planteo una pregunta y un problema específico que deviene de la violencia simbólica, es la relación entre una ciudad en crecimiento y los barrios populares, específicamente un barrio popular llamado Las Cruces, del que me considero habitante, ¿no? Entonces creo que es una problemática que me atraviesa bastante a mí. Bueno, voy a hacer la lectura del abstract y posteriormente explicaré unos aspectos como para no excederme en el tiempo. En esta ponencia se propone la metáfora como una categoría para el análisis de las narraciones de los habitantes del barrio Las Cruces, un barrio popular e histórico de Bogotá que tiende a desaparecer de la cartografía capitalina para dar paso a la creciente oferta turística promovida en el marco de la competitividad y el liderazgo estratégico del POS, que es el Plan de Ordenamiento Zonal. Las metáforas territoriales son un camino hacia la comprensión del entramado de significaciones que las personas tejen en relación con sus territorios. Por tanto, son el punto de partida para una reflexión sobre las tensiones emergentes entre la ciudad en crecimiento y los barrios populares. Bueno, la primera parte de mi ponencia está titulada La ciudad, un sueño que no termina de escribirse, y inicio con el siguiente epígrafe. Una ciudad cuyo comienzo es un sueño de la imaginación deseante, deseo fundante de un orden y de un poder, y que va creciendo palabra a palabra con los avatares de una ciudad que articula realidad y letra en la lucha que llega hasta nuestros días. En este apartado principalmente quiero dar claridad acerca de una de las tesis que fundamenta mi trabajo, y es el hecho de reconocer a la ciudad más allá de ser un espacio físico que puede ser intervenido sin ninguna consecuencia, ¿no? La ciudad también es un escenario de construcción de tejido social y eso es muy importante, pero eso es comprensible también a través de un acercamiento a la contingencia de la misma formación de las ciudades. La formación de las ciudades en América Latina podría generalizarse, se da de una manera mucho menos planeada, de pronto resultado de un plan de ordenamiento territorial o poblacional, sino más bien es el resultado de dinámicas muy complejas, sociales, políticas, económicas. La ciudad como la conocemos en la actualidad es el resultado de un sueño que los colonos tuvieron en un inicio, un sueño de una jerarquía social que se logró materializar en una estructura física que es la organización centro-periferia que hoy por hoy caracteriza la forma de muchas de nuestras ciudades, específicamente en el caso de Bogotá, donde en las periferias se encuentran ubicadas las poblaciones vulnerables, las personas que han tenido que venir desplazadas por el conflicto armado, que saben que es muy fuerte en Colombia, y que han llegado a ubicarse en esas zonas bastante complejas. Saltándome muchísimo tiempo, más o menos en el siglo XIX, cuando en América Latina comienza un desarrollo económico un poco más precipitado,
y en las mismas ciudades se van localizando las fábricas, pues los trabajadores que hacen parte de esas fábricas, los obreros, las personas que vienen desplazadas de otras ciudades a trabajar allí, van a hacer sus asentamientos en esos barrios, en esas zonas periféricas. Y eso es muy importante porque van a ser lugares que en un inicio son tierras baldías, pero que los habitantes, a través de su relación con el territorio y con la misma comunidad, van a convertir en territorios. Y acercarse a esas construcciones es importante para saber, para reconocer esa dimensión simbólica de la que les hablaba inicialmente de la ciudad, ¿no? Creo que a través del análisis del discurso de las narraciones cotidianas es una buena vía para la comprensión de esos significados justamente y para dimensionar un poco lo que significa este territorio, porque la relación que establecen al ser lugares donde se carece de ciertos servicios, por ejemplo, básicos como el agua, la luz, el teléfono, que son situaciones precarias, las comunidades se van a organizar a través de la lucha y la solidaridad para acceder progresivamente a sus derechos. Y eso es muy importante porque eso está muy marcado en las narraciones cotidianas de esas personas que pues más adelante vamos a ver. Bueno, el caso de la ciudad de Bogotá es un caso específico de crecimiento desigual y de que es una ciudad tejida conflictivamente, como les contaba, a raíz del conflicto armado y de la violencia política que inicia más o menos en los años 50, las personas que habitaban los campos tuvieron que desplazarse hacia la ciudad porque eran condiciones sumamente difíciles y se fueron localizando en estos barrios populares. Justamente el barrio Las Cruces es un caso representativo donde su población creció de una manera inimaginable cuando empieza la violencia política. Sin embargo, y a pesar de todas esas dificultades, el barrio emerge como uno de los barrios más importantes de la ciudad. Es un barrio histórico y popular que arquitectónicamente y culturalmente pues, es muy representativo. Sin embargo, pues, como sucede con muchos de los barrios populares en Colombia, ha sufrido la estigmatización de sus habitantes, ha sufrido el desamparo estatal en la medida en que sus predios, sus casas están sumamente deterioradas, no hay colegios, no hay hospitales, hay un abandono del sector. Y justamente eso hace parte del plan de organización zonal, porque se prevé que dentro de 40 años más o menos esta zona tiene que desaparecer para promover la oferta turística y se va a construir algo llamado la Ciudad Blanca, que es una serie de edificios de vivienda y de hospitales estéticos. Bueno, realmente invisibiliza todo ese constructo y ese tejido social de los habitantes que estaban allí y que claramente va a traer consecuencias sociales que van a desplazarse a otros sectores, quizá allí no. Hay algunas imágenes del barrio Las Cruces. Así que aquí puedo seguir. Bueno, la parte propositiva que viene de un trabajo de investigación que se viene realizando con un núcleo familiar del barrio Las Cruces se titula así: Las metáforas territoriales en el análisis de las narraciones cotidianas. Inicialmente lo que planteo es preguntarme por qué el análisis del discurso y me remito mucho a Van Dijk en ese sentido, planteando una estrecha relación entre cognición, sociedad y discurso, ¿no? Que podría traducirse en pensamiento, palabra y realidad. Y creo que a través del discurso podemos acceder justamente a esa serie de representaciones y de significados que tiene el territorio para las personas. Pero en ese sentido también es importante reconocer que muchas expresiones que utilizamos en la cotidianidad son expresiones no tan explícitas y que el análisis del discurso se encarga más bien de develar lo que no dijimos en lo que dijimos, porque generalmente no somos tan explícitos con las cosas, entonces acceder al sentido, a los significados que hay detrás de un discurso es bastante complejo. Y en esa medida reconozco el pensamiento metafórico y la metáfora como algo que nos atraviesa.
La existencia de las metáforas en nuestro discurso es evidencia de la exigua literalidad que tiene este. Entonces, en esa medida propongo una categoría que me parece importante para pensar estas representaciones frente al territorio, y es la categoría de metáforas territoriales, que las defino de la siguiente manera. El conjunto de expresiones que conforman las narraciones cotidianas y con las cuales se expresan de manera implícita y relacional los significados que tiene el territorio para los sujetos. En primer lugar, a partir de la relación física con este. Después, tejidos en interacción situada con los otros y, por último, reconfigurados constantemente con las experiencias que la misma ciudad proporciona. Digamos que desde esta perspectiva uno podría concebir el discurso como algo mucho más complejo que desde la lógica lingüística, meramente lingüística, sino que trasciende. Es decir, la lógica discursiva está determinada en gran medida también por las experiencias de las personas, por el rol que asumen en cada situación comunicativa, por las experiencias incluso físicas y culturales que se tienen en el territorio. Por eso acuñó esta categoría de metáfora territorial, entendiendo la metáfora ya no como una forma de lenguaje extraordinaria o meramente literaria, sino también como una forma en que nosotros comprendemos la realidad y nos aproximamos a ella, dándole sentido, llenándola de afectividad, llenándola de nuestras experiencias, porque finalmente la metáfora se entiende como la capacidad de establecer relaciones y explicar un elemento en términos de otro. Y a partir de la recolección de las narrativas que se hacen en un núcleo familiar, como estábamos diciendo, identificamos 3 metáforas que fueron como recurrentes y que representan un poco esa construcción que les decía, fundamentada en la lucha, en la solidaridad, en sacar todo con las uñas en esta localidad, pues porque finalmente son sectores vulnerables y son sectores con muchas carencias. Entonces las 3 metáforas que encontramos son, en primer lugar, habitar un territorio es construir. En esta metáfora se entiende el hecho de habitar un espacio físico durante un periodo de tiempo como el proceso de construir. Se toma el concepto construir, que viene desde el dominio semántico de la arquitectura, para explicar donde se define como una serie de operaciones, de pasos, de materiales para edificar una obra. Entonces encontramos un fragmento de la narración que dice así, abro comillas: para nosotros, el barrio Las Cruces es donde está nuestro hogar. Es el lugar donde hace más de 35 años hemos construido familia. Seguimos creyendo que esta es nuestra casa, que hay posibilidades de cambiar, porque fue aquí donde construimos una familia de valores y principios. Esta es una metáfora ontológica donde se brinda una perspectiva de afectividad y experiencial acerca del acto de habitar, entendida como algo un proceso que requiere esfuerzo, que requiere tiempo, y incluso se entiende la vida misma como una estructura que tiene sus cimientos allí mismo, en el barrio. De esta metáfora se desprende otra metáfora ontológica, pero de tipo orientacional, que denominamos habitar. Habitar es levantarse. Esta metáfora es bastante interesante y cito también otro fragmento de una narración, y dice acá: acá he tenido de todo, tuve mis hijos acá, aquí me nació la primera hija y aquí celebramos su primer cumpleaños, acá he tenido muchas cosas buenas y muchas cosas malucas, es que aquí levantamos la familia y la tiendita, el negocio más viejo del barrio. Por medio de esta metáfora se explica la experiencia de lucha en el barrio, utilizando la base física arriba. En el barrio los habitantes se levantan, alcanzando por medio de sus esfuerzos una calidad de vida. En general consiguen construir bienestar. Y de estas 2 metáforas se desprende una última metáfora que analizamos, que es la de salir adelante, que es una expresión bastante interesante para analizar, porque está en términos físicos y de tiempo, pero explican las expectativas que tienen los pobladores y los habitantes de un barrio. Entonces dice así: es mi lugar de nacimiento, yo he vivido acá toda la vida, es el que nos ha dado el sustento y sé que voy
y que voy hasta a conocer el mundo, pero vuelvo acá. Obviamente uno genera lazos con el lugar donde ha vivido toda la vida y en el que ha podido salir adelante. En la expresión salir adelante encontramos una metáfora ontológica de recipiente. Bueno, para acelerar un poco, explico en qué consiste la unión de estas dos palabras del verbo salir y adelante, que constituyen una expresión sumamente compleja, entendida más bien en términos pragmáticos, en el que se dota de profundo sentimiento la experiencia de habitar el barrio. Entonces, salir adelante implica emerger desde las carencias para acceder a un futuro, a un bienestar. Entonces, creo que en estas tres metáforas encontramos algo transversal, y es eso, una relación de lucha, de reivindicación, de reconocimiento y de amor al barrio, porque ha sido el lugar donde emergen los sueños, donde se materializan los sueños de las personas, ¿no? Entonces, inicia la reflexión acerca de cómo pensar en políticas de renovación urbana, de transformación, porque son necesarias, orientadas más bien al bienestar de la ciudadanía en general y no a la invisibilización de la población y no a desaparecer a estos habitantes o a estos barrios, ¿no? Y a manera de conclusión, sí quisiera hacer la lectura, pues porque quisiera ser muy precisa en algunos aspectos. Inicio con un fragmento de un poema que dice así: el espíritu del hombre iluminando de sentido el barro, haciéndolo poesía y oración. Oh, la ciudad, en cada piedra de sus cimientos vive en silencio la historia. Nada en ella se hizo para el olvido. Es un poema que se llama Cali, aparta de mí este cáliz, de Gonzalo Arango. Y dice así: el análisis de las metáforas territoriales nos permite acercarnos al significado que tiene la ciudad y específicamente los barrios para sus habitantes. Más allá de ser un espacio físico que puede ser intervenido sin tener en cuenta el constructo social, histórico y cultural, el barrio es el cimiento, la base que permite construir y estructurar la vida de quienes lo habitan. En él se han levantado unidas las familias para lograr sus sueños. El barrio simboliza las raíces de un pasado reciente y en él radica la posibilidad de seguir adelante, de un futuro próspero. Metafóricamente hablando, cada barrio es un libro que se escribe y reescribe en la cotidianidad de sus habitantes, con sus vivencias, sus alegrías y tristezas. Es a la vez configurador de identidades y formas de ser y estar con los otros. En él viven personas que se han apropiado de los espacios físicos de forma legal, ilegal o forzada para dotarlos de sentido, escribiendo sus memorias, reescribiendo la cotidianidad y construyendo sus sueños. La ciudad es un esqueleto hecho de calles, paredes y edificios, protegido del frío del progreso por los grafitis, los vendedores ambulantes, el rebusque, los artistas callejeros, los olores, los colores y los saberes populares que le dan sentido. Vivir la ciudad es hacer una lectura profunda de las significaciones que la atraviesan. Comprenderla es acercarse a la multiplicidad de símbolos y signos creados y recreados por quienes la habitan. En palabras de Ángel Rama, la ciudad despliega suntuosamente un lenguaje mediante dos redes diferentes y superpuestas. La física, que el visitante común recorre hasta perderse en la multiplicidad y fragmentación, y la simbólica, que la ordena e interpreta, aunque solo para aquellos espíritus afines capaces de leer como significaciones lo que no son más que significantes sensibles para los demás, y merced de esta lectura reconstruir el orden. En consecuencia, la comprensión de este lenguaje, que se presenta de múltiples formas, entre ellas por medio de las metáforas que constituyen las narraciones cotidianas, es una contribución para reflexionar sobre el conflicto ciudad en crecimiento, barrio popular en un contexto de renovación urbana, pues permite una lectura global y más humana de la ciudad, reconociendo y comprometiéndose con los intereses de los distintos actores que la habitan y la construyen en la cotidianidad. Muchas gracias.